al 31. Hoy hemos puesto un título que dice que Dios escogió lo débil para avergonzar lo fuerte. El título de esta tarde: Dios escogió lo débil para avergonzar lo fuerte. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 26 al 31. Dice la palabra de Dios. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, Pablo sigue corrigiendo los problemas de Corintio, de esta congregación de Corintio. Vimos cómo trató el tema de las divisiones. Más tarde comparó la sabiduría de Dios con la sabiduría de los corintios. La última semana veíamos cómo Pablo decía que el Evangelio es locura, porque el Evangelio no pide que el hombre sea más inteligente, sino que sea más humilde, ¿no? Y en esta tarde Pablo va a tratar un asunto muy importante: la declaración de guerra contra el ego humano. A menudo el mundo se mueve bajo la lógica de la meritocracia. El mundo valora los títulos, el estatus social, la influencia en redes sociales y el poder adquisitivo, ¿verdad? Siempre, normalmente, cuando tenemos que hacer un equipo o para una empresa o para cualquier cosa, buscamos los mejores y los más brillantes, ¿no? Para liderar nuestras empresas y cualquier movimiento, ¿no? Sin embargo, en esta sección de esta carta, Pablo nos presenta una lógica que resulta escandalosa para la mente humana: la lógica del reino al revés. La lógica del reino al revés, ¿sabes lo que es? Pues es una forma de describir cómo los valores y principios del reino de Dios operan de manera contraria a la lógica natural, cultural y humana. O sea, la lógica del reino al revés es eso, es describir cómo los valores y principios del reino de Dios operan de manera contraria a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo hace, a la cultura del mundo. En estos versículos Pablo le pide a la iglesia de Corintios, que es una comunidad, ya hemos visto, ¿no?, como la iglesia de Corintios era una comunidad llena de divisiones y aire de superioridad, ¿no?, que les pide que hagan un ejercicio de memoria y honestidad y que nos miremos nosotros cómo éramos cuando fuimos llamados, que nos miremos, que nos fijemos cómo éramos nosotros cuando fuimos llamados. Mirad, este pasaje que vamos a estudiar hoy y que hemos leído no es solo una lección, es una humildad, es una lección de humildad histórica. Es una declaración de guerra contra el ego humano. ¿Qué es el ego humano desde una perspectiva bíblica espiritual? Pues el ego humano se trata de estar centrado en uno mismo, pero bíblicamente toma un matiz distinto. Bíblicamente se refiere a la autoexaltación del hombre independiente de Dios. Y Pablo nos enseña que Dios selecciona deliberadamente lo que el mundo descarta, pero con un propósito, para demostrar que la salvación y el propósito de la vida no depende de nuestro currículum, no depende de lo que nosotros seamos o lo que somos o lo que podamos tener, sino solamente depende de la gracia de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos hace una pregunta y
y te dicen, ¿cuántos años llevas como cristiano? Y dice, pues 40 años, o 30 años, o 20 años, ¿no? ¿Y cómo has podido aguantar? ¿No? Y la respuesta es eso, la gracia de Dios. Porque si la gracia de Dios, no hubiéramos sido capaces. Entonces, Pablo nos va a enseñar eso, que Dios selecciona deliberadamente lo que el mundo descarta para demostrar que la salvación y el propósito de la vida no depende de nuestro currículum, sino de la gracia de Dios. Entonces empecemos. El versículo 26, 1:26, dice la palabra, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Les estaba diciendo a los corintios. Los corintios, que por otra parte, Pablo le dice esto porque los corintios, ya sabemos cómo estaba la ciudad de Corintio, ¿no? La ciudad de Corintio estaba dominada por las sabidurías, por un montón de doctrinas raras, de sabiduría humana, ¿no? Que prevalecía sobre todo, ¿no? Esos maestros que enseñaban cosas raras, ¿no? Entonces, los corintios, pues pensaban de que todos podían ser como ellos, ¿no? Querían ser como ellos, y Pablo los tiene que decir y ponerlos en su sitio. Dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Claro, les estaba poniendo en la realidad, ¿no? Para entender este versículo, lo que he dicho ahora, debemos recordar que Corintio era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad con un núcleo urbano caracterizado por una alta diversidad cultural, donde convergían personas de diferentes naciones, culturales, religiones y lenguas, ¿no? Obsesionadas con el estatus, con la retórica, con la filosofía y el poder político. Eso era esta ciudad de Corintio, ¿no? Y los cristianos allí estaban empezando a contagiarse de ello. Querían ser importantes, sabios y reconocidos como esta gente, ¿no? Y Pablo les da un baño de realidad. No le dice que son mediocres por insultarlos, sino que para resaltar la magnitud de la gracia de Dios, ¿no? Mirad, Pablo menciona en este versículo 3 categorías que el mundo utiliza para medir el valor de una persona. Curiosamente, la mayoría de los llamados de la iglesia de Corintio, y a menudo muchos de nosotros, no calificamos en ninguna de estas tres. Dice, primero, no muchos sabios según la carne. No se refiere a la falta de inteligencia, sino a la falta de esos títulos académicos o de reconocimiento de los intelectuales de la época, ¿no? La segunda cosa dice, no muchos poderosos. Esto se está refiriendo a gente sin conexiones políticas o capacidades para mover las masas, personas sin contactos en las altas esferas, ¿no? Y luego la tercera dice, y no muchos nobles, ¿no? Eso se refiere a personas que dicen, dicen que son personas sin apellido, que no tienen prestigio o que no tienen una herencia aristocrática, ¿no? Eso son lo que está diciendo, ¿no? Entonces, pero fíjense en este detalle del versículo. Dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos. Pablo no dice ninguno, dice no muchos. Dios llama, no quiere decir que Dios no escoja, ni Dios llame a gente sabia, que Dios no llame a investigadores o a matemáticos, no. Está diciendo, no muchos. Esto quiere decir que Dios llama a algunos sabios y nobles, pero la mayoría del reino está compuesto por gente común, pero que Dios llama, ¿eh? Es igual que cuando dice, los ricos no entrarán al reino de los cielos. No es literalmente así. Hay ricos que son cristianos, personas cristianas que cumplen con toda la ley del Señor y entran en el reino, y son tan cristianos como somos nosotros. Con la única diferencia en que nosotros no tenemos dinero y ellos tienen mucho dinero, y aquí Pablo, por eso hago hincapié en esto, no dice ninguno, dice algunos, no muchos. O sea que Dios no desprecia a esas personas
que tienen esos títulos o o son sabios o son gente noble, ¿no? Pero la mayoría del reino sí está compuesta por gente común. ¿Y por qué Dios elige así? Mirad, si tuviéramos armando un equipo de fútbol o una empresa, ¿qué haríamos? ¿Buscaríamos a los peores? No, buscaríamos a los mejores, ¿no? Pero en el reino de Dios la ecuación funciona de forma distinta. Fijaros, Dios elige lo que el mundo descarta para que ocurran dos cosas. Primero, para que nadie le robe la gloria de Dios, a Dios. Si el mundo viera a genios y millonarios salvando al mundo por su cuenta, dirían, es por su talento. A ver a gente común haciendo cosas extraordinarias, ¿qué piensan? Solo puede hacer Dios. Solo puede hacer Dios, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda es para depender totalmente de Dios. El que no tiene títulos, que los respalden, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes títulos o tú tienes dinero, normalmente suele aferrarse más fuerte a eso que a la mano de Dios, ¿no? Entonces, por eso él llama a gente que no tiene títulos, ¿no? Porque eso nos hace depender más de Dios. Porque si a tener títulos o a tener dinero o a tener posesiones, pues eso nos hace un poco depender de todo eso que tenemos, pero no dependemos de Dios, ¿no? ¿Y qué aprendemos de esto? ¿Cómo respondemos a esto? Pues entendemos que nuestro valor, está diciendo aquí Pablo, no depende de nuestro currículum, de la cuenta bancaria o de quiénes son nuestros padres. Nuestro valor depende de quién nos llamó, ¿no? Entonces, otra cosa que podemos entender es que con esto que Pablo nos está diciendo, podemos decir nosotros a Dios nuestro complejo de inferioridad, porque muchas veces sentimos algún pequeño complejo de inferioridad, ¿no? Si alguna vez te has sentido poco cualificado para servir a Dios o para hablar de su palabra, felicidades. Esa es la categoría perfecta para que Dios se luzca a través de ti. Si tienes sabiduría, poder o nobleza, recuerda que eso no te compró un lugar en el reino de los cielos, ¿no? Entraste por la misma puerta de gracia que entró el que no tenía nada. Mirad, otra de las cosas es que Dios nos llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Muchas veces no queremos comprometernos en la obra de Dios porque pensamos que no estamos capacitados. Si Dios te llama, no te preocupes que Dios te va a capacitar, ¿no? Porque tu poco, ese poquito que tienes, ese don pequeño que tienes, ese don natural que tienes, o ese regalo que Dios te ha dado a través de los dones, ese poquito, en manos de un Dios grande como es nuestro Dios, es más que suficiente para avergonzar a lo que el mundo llama fuerte. Los creyentes de Corintios, muchos de ellos eran esclavos, estaban acostumbrados a ser considerados lo vil y lo menospreciado, ¿no? Pese a esto, Pablo les da un mensaje de parte de Dios. ¿Y sabéis qué mensaje le da? Versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A los fuertes. Si el versículo 26 era el quiénes somos, el versículo 27 es el propósito de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quiénes somos? ¿Para qué? Es este versículo. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Y aquí es donde la enseñanza se pone realmente interesante, porque Pablo revela la estrategia de guerrilla espiritual de Dios. Pablo les está enseñando la estrategia de la subversión, perdón que me he equivocado, subversión divina. Para que esta enseñanza realmente cobre vida, nos tenemos que imaginar una cosa, que estamos en una tienda de campaña, con un mapa sobre la mesa, y el sonido de las espadas fuera de la tienda, ¿no? Y en esa mesa con un mapa hay un general, pero ese general no es el típico hombre rudo que confía en sus músculos, sino es un estratega de la guerra que sabe que la victoria no siempre
pertenece al ejército más grande, sino al que sabe usar lo que el enemigo desprecia. El general termina su discurso y baja la voz para hablar al corazón de sus soldados y les dice: soldados, Dios hace exactamente lo mismo. El diablo y el mundo creen que tienen el poder que tienen el control, porque tienen el poder y la lógica. Pero Dios nos usa a nosotros, los que no tenemos títulos, los que hemos fallado, los que nos sentimos pequeños, para dar un golpe que el mundo no puede explicar. No peleamos para demostrar que somos fuertes, peleamos para demostrar que nuestro comandante jefe, nuestro Dios, es invencible. En el mundo la fuerza vence a la debilidad y la inteligencia vence a la ignorancia. Pero en el reino de los cielos las reglas están invertidas. Y Pablo usa en esta frase un verbo clave. Dice que escogió. Escogió. Esto no fue un accidente, mis hermanos. Dios no se conformó con lo que sobraba, porque pensamos de que como es lo vil, lo que nadie quería, parece que es como lo que sobró. No. Dice que Dios escogió. O sea, que Dios te escogió a ti, a mí, nos escogió. No porque no fuéramos ineptos o porque no tuviéramos estudios, porque no tuviéramos títulos, no. Él nos escogió. No fue un accidente. Dios no se conformó con lo que el mundo no quería, no. Él buscó activamente lo que el mundo despreciaba para usarlo como su arma principal. Y Pablo presenta en este versículo dos términos que chocan frontalmente. Mirad, primero, dice, lo que el mundo valora. ¿Qué es lo que valora el mundo? Los sabios, el intelectualismo, la elocuencia, los títulos, ¿no? Y lo que Dios escoge, ¿qué escoge Dios? Lo necio, ¿no? ¿Y qué conlleva lo necio? El mensaje sencillo de la cruz, ¿no? El resultado, avergonzar la suficiencia humana. Eso. El otro término es lo fuerte, ¿no? Poder militar, económico o social. Lo que Dios escoge, lo débil, gente sin recursos y sin influencia. El resultado divino, demostrar que el poder real es espiritual. Otra de las palabras que suenan en este versículo es avergonzar. Mirad, esta palabra suena dura, pero en el griego original no se trata de humildad por maldad, sino de dejar en evidencia. Dejar en evidencia significa exponer a alguien o algo a una situación vergonzosa, de ridículo o comprometedora delante de todos, ¿no? Dejar en evidencia eso es hablar con una persona y delante de todos, ¿no? Yo saco aquí una persona y empiezo a meterme con ella y la dejo en evidencia delante de todos, ¿no? Pues esa palabra avergonzar, el versículo 27 está diciendo eso, que estaba para dejar en evidencia a los demás. Cuando Dios usa a alguien sencillo para consolar a un erudito, deja en evidencia el amplio conocimiento del erudito, del que sabe, ¿verdad? Cuando Dios usa una iglesia pequeña y pobre para transformar una comunidad, deja en evidencia que el dinero no es lo que cambia los corazones, ¿no? El objetivo de Pablo era que el orgullo humano se quede sin argumentos. Dios desarma a los fuertes, quitándoles su sabiduría donde se apoya. El mejor ejemplo lo tenemos en la cruz. Si quieres ver el versículo 27 en acción, solo mira a Jesús. Lo más necio, que el Salvador del mundo muriera como un criminal en una cruz de madera. Eso es lo más necio que... Necio, el significado de necio es tonto, textualmente tonto, ¿no? Pero decir, lo más tonto es que el Salvador del mundo muriera como un criminal en una estructura de madera. Para los griegos eso era una locura, no lo podían entender, ¿no? Lo más débil, un hombre clavado, sangrando y perdonando a sus enemigos. ¿Quién puede entender eso, verdad? Encima que le clavan, que le sangra
Y encima dice, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen, ¿no? No lo podían entender. Pero el resultado fue que esa debilidad venció a la muerte, al pecado y al imperio romano. La necedad de la cruz resultó ser más profunda que toda la filosofía de Platón y Aristóteles juntas, ¿no? Mirad, mis hermanos, no nos excusemos en nuestras carencias. A veces decimos, no sé hablar o no tengo tiempo para ayudar, ¿no? Esas son excusas sencillamente. Si Dios te ha escogido por algo, ¿no? Según el versículo 27, estas son precisamente las razones por las cuales Dios te eligió. Porque no hablas bien o porque no tienes tiempo para ayudar. Tus carencias son el escenario perfecto para la gloria de Dios. Mirad, hay un ejemplo que viene en el libro de Éxodo, capítulo 6, y habla de Moisés. Dios llama a Moisés, y ¿qué dice Moisés? Le dice que vaya, que tiene que ir a hablar con el faraón. Y Moisés le dice, soy torpe de labios, no sé hablar. Dicen que podía ser hasta tartamudo, ¿no? En hebreo la palabra torpe tiene el significado de pesado, agobiante, gravoso, difícil, embotado, insensible, denso. Fijaros cómo era este hombre Moisés, ¿no? Esto podría suponer que para Moisés el hablar le resultaba difícil o que tenía una patología del habla, ¿no? Dicen, yo he leído por ahí, decían que era tartamudo, ¿no? A pesar del problema de Moisés, Dios usó a Moisés de gran manera, mostrando de que Dios es soberano, sobre todo incluyendo las dificultades del habla. Como declara el Señor en Éxodo 4, 11, 12, le dice a Moisés, dice que Jehová le respondió y le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? Dice, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea que no hay excusa. Si Dios te llama, no vengas con excusas de que no sabes hablar. Si un día Dios te dice adelante, no vengas con esas excusas porque no lo vamos a creer. Mira, la gloria de Dios no había sido tan evidente que Moisés hubiera sido un gran orador, de esos elocuentes que orara bien, ¿verdad? Porque toda la gloria se la hubiera llevado a Moisés, ¿no? Pero Moisés era una persona que tenía problemas en el habla y toda la gloria se la llevó el Señor. En cambio, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿No dice eso la palabra de Dios? Dios puede utilizar cualquiera de nuestras dificultades, discapacidades o contratiempos para su gloria y propósito. Mirad, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Hoy en día, en muchos países del mundo, hay muchos misioneros, familias, misioneras escogidas por Dios para abrir obras en todo el mundo. Pero ¿sabe de dónde provienen esas familias, esas personas? Pues vienen de ser toxicómanos, de ser alcohólicos, de ser gente que nadie quería, que estaban fuera del mundo, ¿sabes? La gente les tenía como los leprosos, apartados, pero Dios los rescató, Dios los llamó, los capacitó y los extendió por todo el mundo. Y eso hoy en día avergüenza a muchas otras gentes, porque no lo pueden entender, de que esas personas en su día fueron lo que fueron y que ahora Dios, pero toda la gloria y toda la honra es para Dios. Y eso es algo claro, porque por ellos, ¿qué se van a pensar que esas personas podían llegar a estar en una misión en diferentes países, en México, en Venezuela, en un montón de países, ¿verdad? Mirad, a estas alturas tenemos que reevaluar
nuestros héroes? ¿Qué héroes tenemos nosotros? ¿A quién admiramos? ¿A los que el mundo llama exitosos o a los que su sencillez reflejan el poder de Dios? Tenemos que reevaluar eso. Mis hermanos, si queremos ser útiles hermanos de Dios, debemos estar dispuestos a parecer necios o débiles ante el mundo. Por ejemplo, al perdonar cuando otros piden venganza. Si tú perdonas cuando otros piden venganza, la gente te va a creer, te va a tomar por un necio o una persona débil. Eso está seguro, ¿no? Pero esa es la forma que Dios te llama. Cuando demostramos esa necedad o esa debilidad en nuestra vida, es cuando Dios nos llama. Versículo 28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Mirad, llegamos a la parte más profunda de la estrategia de la que hablábamos antes. Si en el versículo anterior Pablo hablaba de los que son débiles, aquí sube el tono y habla de los que son invisibles. Este es el golpe final de Dios contra el orgullo humano. Pablo utiliza tres términos en la sociedad, que en la sociedad griega y en la nuestra son etiquetas de descarte. Dice lo vil, primero, dice, y lo vil del mundo. Lo vil en el original se refiere a los que no tienen el linaje, ¿no? A los que no tienen herencia, no saben de dónde han venido, ¿no? Yo habría puesto aquí lo que es barato o de mala calidad, ¿no? Como algo que se encuentra en un desguace. Eso es lo que se refiere a lo vil, ¿no? Lo menospreciado, literalmente aquello a lo que se le quita el valor. Personas a las que les miras y piensas, este no sirve para nada. No sé si a vosotros, a alguno le ha pasado eso. A mí, mi padre, los muchachos me lo decía, tú no vales para nada. Tú, la oveja negra de la familia. No. Pero bueno, no pasa nada. Se equivocó el hombre y ¿qué vamos a hacer? Y luego sigue diciendo lo menospreciado y luego lo que no es. Esta es la categoría más fuerte. Lo que no es, aunque parezca que no es la categoría más fuerte, son los nadie, personas que ni tan siquiera aparecen en el mapa, que no cuentan en las estadísticas, ¿no? Para el mundo no existen esas personas, ¿no? Pero el objetivo de Dios, dice en este versículo, que lo escogió Dios y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es. Dios no solo quiere avergonzar, como vimos en el versículo 27, ahora quiere deshacer. Esa palabra significa anular, dejar sin efecto, invalidar. La lógica es esta. Si Dios usara a los grandes para hacer su obra, el sistema del mundo seguiría igual, basado en el mérito y en el poder, ¿no? Pero al usar lo que no es, Dios rompe las reglas de juego, invalida el sistema de valores del mundo, ¿no? Volvemos a la tienda esa donde estaba el mapa con el general, ¿no? Entonces, ahora entra a la tienda el general en su tienda de campaña y mira a los oficiales y le muestra un mapa de la ciudad enemiga, que tiene unos muros altísimos y puertas de hierro. El general les dice, señores, el enemigo ha reforzado sus puertas contra nuestros arietes. Los arietes eran esas barras que veis en algunas películas que eran muy largas y que en la parte delantera tenían una cabeza de un carnero. ¿Lo habéis visto? Que empujaban para tirar las puertas. Y bueno, eso era un ariete. Y ha puesto arqueros contra nuestra caballería. Pero cometieron un error fatal. Se olvidaron de los que viven en las alcantarillas y de los mendigos que recogen la leña en los muros. Mi estrategia, dice el general, no incluye a los caballeros de armadura brillante. Voy a enviar a los que el enemigo ni siquiera ve. He reclutado a los que el rey de allá desprecia, a los que limpian las calles y a los que recogen las obras. Ellos conocen los pasadizos secretos. Para el enemigo ellos no son nada, no son nadie. Y precisamente porque no son nada, podrán entrar sin
sin ser detectados. Cuando amanezca, los muros más altos serán derribados desde adentro por las manos de aquellos que el enemigo considera basura. Y hoy los nadie van a deshacer el imperio de los sabios. Y ante esta historia que me he inventado, no deberíamos preguntarnos, ¿dónde estoy yo? ¿En qué parte de la historia me encuentro? ¿No? A veces, y yo creo que se nos ha pasado a todos, nos sentimos mal porque el mundo nos ignora. O los mismos hermanos nos ignoran o nos menosprecian, ¿no? Pero el ejército de Dios, ser un nadie, es un requisito imprescindible para pertenecer al ejército del Dios viviente. Tu pasado no te descalifica. Lo vil es lo que Dios usa para construir ejércitos espirituales. Tu falta de recursos no es un problema. Dios no busca lo que es, recursos, fama, contactos. Él se especializa en lo que no es. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Dios. Con este versículo Pablo nos quita toda excusa. Nadie es tan bajo que Dios no pueda usarlo. Y nadie es tan alto que Dios no pueda prescindir de él. O sea que no hay excusas que valgan. Versículo 29 dice, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Si los versículos anteriores eran el plan de ataque, este versículo es el motivo por el cual el general diseñó toda la estrategia de esta manera. Mirad, el significado de jactarse significa vivir con el cuello erguido. ¿Saben lo que es eso? Esos son los orgullosos, esos que van... ¿No los han visto alguna vez? Que van así con el cuello erguido, ¿no? Mirando así con una superioridad, ¿no? Miran de reojo a los demás, ¿no? Pues eso significa jactarse, ¿no? Es presumir o gloriarse. Pablo dice que en el cielo no habrá una sección de premios al mérito propio. Eso olvidaros. Si pensáis que vais a llevar algún premio de esos, olvidaros. Dios ha diseñado la salvación y el servicio de tal manera que el ser humano se quede sin argumentos para decir, yo lo logré. ¿No? Tú no has logrado nada. Si somos algo y tenemos algo es porque Dios nos lo ha dado. Porque por nosotros, yo no sé ustedes, pero yo ya no estaría en este mundo. Seguro, de verdad, se lo digo de todo corazón. Imagínate ahora que la batalla ha terminado. El general, que es Dios, ¿no?, convoca a todos a la gran sala del trono para celebrar la victoria. Entonces pasan los soldados sabios, entran buscando una medalla por su gran intelecto. Los soldados fuertes entran esperando un desfile por su gran poder. Entran los soldados nobles, entran esperando el asiento de honor por su apellido, ¿no? Pero el general se pone de pie y dice, hoy la victoria se ganó usando a los que no sabían nada, a los que no tenían fuerza y a los que el mundo ni siquiera veía. Por lo tanto, si alguien quiere presumir, que presuma de lo sabio, fuerte y noble que Dios es. Porque vuestras manos solo sostuvieron la espada que nos dio Dios. En este momento el silencio se llena la sala, nadie puede decir nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda la gloria se filtra para arriba, hacia el único que la merece. A primera vista, que nadie se jacte parece un golpe al ego, y lo es. Pero la noticia me ha liberado pero lo mejor de todo, es que hay dos razones importantes de todo esto. Primero, cuando nosotros no nos jactamos y le damos toda la gloria de Dios, porque Él se la merece, primero nos quitamos la presión, porque si la victoria dependiera de nosotros, de nuestra sabiduría o nuestras fuerzas, viviríamos estresados pensando en qué momento íbamos a fallar.
A saber que Dios usa lo débil, podemos descansar, ¿no? Él es el responsable de nuestro éxito. Nosotros solo somos el instrumento, ¿no? Y la segunda cosa, que iguala el terreno. Nadie en la iglesia es más que nadie. Todos somos iguales. Recuerden, ya no hay judío ni griego. Ya no hay ricos ni pobres. Ya no hay hombres ni mujer. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Nadie es más que nadie. Todos estamos aquí en la iglesia por la misma razón. Por la gracia de Dios. Por ese regalo inmerecido, que aunque no nos merecíamos, Él lo dio, ¿no? Mirad, hermanos, salgamos hoy con el cuello bajo ante Dios, pero con el corazón alto. No somos grandes, no somos sabios, no somos fuertes, pero servimos a un Dios que se deleita en hacer cosas grandes a través de gente pequeña. Si en esta semana el mundo te hace sentir menos, recuerda, estás en la lista de reclutamiento favorita de Dios. Si alguien te hace sentir de menos por cualquier motivo, dices, gloria a Dios. Mirad, una vez, el otro día me recordaba, porque estuvo aquí Perico, José, Este chico, pasó Juanjo y yo le conocimos en la prisión, ¿no? Íbamos a la prisión, le conocimos allí y no nos cantó un coro como él dice, menos mal, porque coge la guitarra y no hay quien se la quite. Y íbamos allí a predicar y entonces un día se acercó terminamos el culto y se acercó uno de los chicos y me dice, hermano, tienes muy pobre espíritu. Y yo le dije, gracias, hermano, y le di un abrazo. ¿Sabes? Claro, él no se refería a eso, ¿no? La Biblia dice, bienaventurados, felices, dichosos, los pobres de espíritu, porque ellos van a ver a Dios, ¿no? Y entonces, él se me refería de que, porque no hablaba muy bien yo, o porque, no sé, algo así se refería a ello, ¿no? Y claro, el hombre me dijo eso, y yo le dije, y él no lo entendió, y me dijo, pero encima que te estoy insultando, encima me abrazas, ¿no? Entonces le tuve que explicar, digo, mira, que me acabas de echar un piropo. Me has dicho algo que la Biblia dice que es de lo mejor, ¿no? Entonces, por eso, nunca te sientas así, porque Dios al final, la gracia de Dios es más que lo que nosotros podamos pensar. Si esta semana el mundo te hace sentir menos, recuerda esto, estás en la lista favorita de Dios. Así que, bueno, versículo 30. Dice más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Casi nada. Después de decirnos que no somos sabios, ni poderosos, ni nobles, según el versículo 26 al 29, Pablo nos da la mejor noticia posible. No importa lo que nos falte, porque en Cristo lo tenemos todo. Pablo nos dice que Cristo nos da estas cosas como si fuera un paquete que nos entrega, sino que Él mismo se convierte en eso para nosotros. Él mismo se convierte. Nuestra identidad no se basa en nuestro esfuerzo, sino en nuestra ubicación. ¿Dónde estamos? En Cristo, ¿no? Frente a la sabiduría presuntuosa de los griegos y del mundo moderno, Cristo es la verdadera respuesta. Dice, ser sabio no es acumular datos, es entender el plan de Dios. Si tienes a Cristo, tienes la llave para entender el propósito de la vida, del dolor y de la eternidad. Entonces veamos estos 4 pilares que nos habla Pablo. Dice, Cristo es nuestra justificación. La justicia es un término legal. Significa que aunque somos culpables, el juez nos declara inocentes o justos. Cuando Dios te mira, no ve tus errores ni tu pasado. Ve la hoja de vida perfecta de Jesús. Él es tu crédito frente al banco del cielo. Cristo
es nuestra santificación. Muchos creen que la santidad es algo que fabricamos con nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Cada día vamos fabricando nuestra santidad. Pero Pablo dice que Cristo es nuestra santificación. No nos hacemos santos para que Dios nos ame, porque estamos en Cristo, quien es santo. Somos apartados para Él y nos capacita para vivir una vida diferente. Es su vida en nosotros la que produce frutos. Nosotros no producimos frutos por nosotros. Es la vida de Cristo en nosotros la que produce esos frutos. Tercero, Cristo es nuestra redención. Redimir significa que Dios pagó un rescate por nosotros. ¿Para qué? Para liberarnos de la esclavitud, del pecado que vivíamos. Estábamos encadenados a nuestras propias fallas y al miedo a la muerte, ¿no? Y Cristo pagó el precio más alto para que recuperáramos nuestra libertad. Él es nuestro libertador definitivo. Podemos resumir este versículo en una sola frase. Cristo es nuestro currículum. Cuando tengamos que llevar el currículum por ahí decimos, somos de Cristo Jesús, somos cristianos, amamos a Dios sobre todas las cosas. Si el mundo te pregunta, ¿quién eres? ¿Qué has logrado? ¿O qué vales? 1 Corintios 1:30 te da la respuesta definitiva. No tienes que esforzarte por ser sabio, justo o santo por tu propio medio. Tienes que descansar en aquel que ya lo es por ti. Y después de entender que en Cristo tenemos todo, pasamos al último versículo de esta tarde. Versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mirad, Pablo, como siempre, cuando él tiene que decir algo o enseñar algo, no dice palabras de él, ni se inventa nada. Él utiliza el Antiguo Testamento y en este caso utiliza Jeremías 9, 23 y 24, ¿no? Y la palabra gloriarse aquí significa literalmente jactarse, presumir o poner la confianza en algo, ¿no? La lógica de Pablo es aplastante. Mira, dice, si no fuiste llamado para ser sabio o poderoso, si Dios eligió lo débil para avergonzar a lo fuerte, y si todo lo que tiene, sabiduría, justicia, santidad, te fue regalado por Cristo, entonces no te queda ni un solo centímetro cuadrado para presumir de tus propios logros. Vuelvo a repetir, si no fuiste llamado para ser sabio o poderoso, si Dios te eligió lo débil para avergonzar a lo fuerte, y si todo lo que tienes, sabiduría, justicia, santidad, te fue regalado por Cristo, no nos queda ni un solo centímetro cuadrado en nosotros para presumir que hemos logrado algo por nosotros mismos, ¿no? El versículo no dice que esté prohibido estar orgulloso. Dice que debemos cambiar el objeto de nuestro orgullo. Orgullo mundano es el que mira lo que logré, mira quién soy, mira mi esfuerzo, qué valiente soy. El orgullo en el Señor es mira lo que hizo Dios conmigo, a pesar de lo que yo era. Es pasar de ser el protagonista de la historia a ser el testigo de la obra de otro. Lo hermoso de este versículo es que corta los problemas de raíz, corta la soberbia. Si te va bien, no te creas superior porque sabes que es por gracia. Cuando nos va bien la vida, no te creas que es que estás haciendo las cosas bien o te creas superior. No. Es simplemente por la gracia de Dios, ¿no? Y te corta la inseguridad. Si te sientes necio o débil, según el mundo, no te deprimas. No pasa nada, porque tu valor no depende de ti, sino de aquel en quien te glorías. Mirad, la meta de la vida cristiana no es que nosotros seamos grandes, sino que el mundo vea cuán grande es Dios. Eso es lo más importante. Y que ese Dios pueda usar a personas como nosotros. Nuestra única medalla que nos van a dar, ¿sabéis cuál es? Cristo. No va a haber más medallas. Ninguna más.
Entonces, si tuviéramos que resumir estos versículos en una sola palabra, sería esta. Dios no busca campeones para ganar sus batallas, busca personas comunes para demostrar que Él ya ganó la guerra. A lo largo de este pasaje, Pablo nos ha llevado por un viaje de 3 paradas. Primero, nuestra realidad. ¿Cuál era nuestra realidad? Pablo nos recordó que ante los ojos del mundo no somos el equipo ideal. No somos los más influyentes, ni los más sabios, ni los más poderosos. Pablo nos recordó que nuestra debilidad, eso sí, no es un obstáculo para Dios, sino su plataforma favorita. Dios elige lo que el mundo descarta para demostrar que sus métodos son superiores a cualquier lógica que haya en el mundo. El propósito de Dios, versículo 29. El diseño de Dios tiene un objetivo claro: eliminar la jactancia humana. En su presencia nadie puede decir yo lo logré o yo me lo gané. Esto no es para humillarnos cruelmente, sino para liberarnos de la insoportable presión de tener que ser perfectos por nuestra cuenta, ¿no? Y terminamos por lo que hemos visto ahora últimamente, nuestra nueva riqueza, versículos 30 y 31. La conclusión es esta: no tenemos sabiduría propia, pero tenemos a Cristo. No tenemos justicia propia, pero tenemos a Cristo. No somos santos por esfuerzo, sino por su presencia. Al final, el estudio de estos versículos nos deja con una sola opción: quitar el dedo que nos señala a nosotros mismos y usarlo para señalar a Jesús, el único que puede llevarse todo el mérito. Mirad, estos versículos que hemos visto en esta tarde significa caminar por el mundo con una humildad inquebrantable, porque sabemos quién éramos, ¿no? Y una confianza absoluta porque sabemos quién es Dios con nosotros. Ya no tendremos que pretender lo que no somos, porque en Cristo ya tenemos todo lo que necesitamos. Si hoy te sientes necio, débil o menospreciado, vuelvo a decir, felicidades, ánimo. Estás exactamente en la lista de los favoritos de Dios para manifestar su gloria. Así que, mis hermanos, esa es la lección de hoy, que Dios usa a lo que el mundo ha despreciado, a lo que no encajamos en lo que el mundo pide. Dice que Dios nos utiliza para su obra. No quiere decir que Dios no escoja o llame a personas, vuelvo a repetir, con estudios. Él lo dice muy claro. Dice, no sois muchos los sabios, o sea, no está diciendo todos. Hay personas que Dios puede elegir a esas personas y las elige para su obra también. Pero dice que el propósito de Dios era elegir a lo que el mundo no quería, para avergonzar justamente a esas personas que se creían autosuficientes. Y esto es lo que Pablo estaba enseñando. Esta es una de las últimas lecciones que Pablo enseña a la iglesia de Corintios, porque ellos querían ser como esos sabiondos que había en Corintio, ¿no? Esas personas que tenían sus grupos, que enseñaban sabiduría humana, y ellos querían pertenecer, ¿no? Y entonces le dice, no os preocupéis, no pasa nada, Dios os ha elegido a vosotros, sin llegar a ser sabios, no sois como Aristóteles, como Sócrates, como ninguno de esos, pero estáis en el equipo mejor que podéis estar, en el equipo de Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender nosotros, porque muchas veces nos sentimos mal porque no sabemos, porque no tenemos, a lo mejor no hablamos tan bien como quisiéramos hablar o como hablan otros, o no entendemos como pueden entender otros. Pero si Dios te ha llamado, ánimo. Dios te va a preparar para algo grande, ¿verdad? No nos dejemos fiar por todas esas personas que con mucho conocimiento, que no nos pase como a los corintios, ¿no? Que veían a todos esos sabios, a toda esa gente, esa sabiduría, y ellos querían ser como ellos, los corintios, ¿no?
Y Pablo les tuvo que decir, mirad, dejaros de tonterías, es que estáis en el mejor equipo. Que Dios ha escogido, os ha escogido a vosotros para avergonzar a esos, a los fuertes, a los sabiondos, a esos que tienen esa sabiduría, ¿verdad? Y nada, que seguimos adelante, esperemos que hayamos aprendido de esta lección de Pablo diciendo a esta gente de que no se trata de saber mucho, se trata de que Dios es capaz de hacer de nosotros gente importante, gente que pueda transmitir el Evangelio, gente que pueda llevar el Evangelio a cualquier rincón. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios que aun cuando éramos pecadores, aun cuando no lo merecíamos, de que Cristo murió por nosotros. Aun cuando no lo quería, aun cuando ni tan siquiera se les pasaba por nuestra cabeza ser cristianos, amar a Dios. Dice que ya Cristo murió por todos nosotros. Dios nos escogió, no le importó nuestra forma de ser, no le importó nuestra manera de pensar, no le importó que no fuéramos sabios, que no fuéramos lo mejor de lo mejor, pero Él nos hizo del mejor ejército del mundo, del ejército del Dios viviente. Y no es por lo que nosotros seamos, porque no éramos sabios, ni éramos especiales, sino solamente por la gracia. Por la gracia de Dios llevamos muchos años y seguiremos llevando, porque es la gracia de Dios la que nos sostiene. ¿De acuerdo? Pues nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por... Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos tuviste en cuenta, Señor, aunque no éramos, Señor, muy sabios, Señor, no éramos personas reconocidas ni con méritos suficientes, Señor, tú nos tuviste en cuenta, Señor. Tuviste en cuenta, Señor, para tu obra, Dios mío, para tu ejército, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, que nos escogiste, Señor, que cogiste, Señor, a estas personas que muchas veces, Señor, nos decían que no valíamos para nada, que no teníamos futuro, Señor, pero tú, Señor, nos llamaste para hacer algo grande, Dios mío. Por eso, Señor, estamos agradecidos en esta tarde, Señor. Y queremos ser esas personas, Señor, que un día puedan llevar ese mensaje de salvación a otras personas, Dios mío. A otros lugares, Señor, Dios mío. Porque si tú nos has llamado, Señor, a tu obra, Dios mío, tú nos capacitas, Señor. Señor, que no pongamos esas pegas de que no sabemos hablar, de que nos ponemos nerviosos, Dios mío, Señor. Tú, Señor, nos capacitas para todo, Dios mío, Señor. Tú cuando ves personas, Señor, entregadas a ti, personas, Señor, obedientes a tu palabra, Señor, tú nos capacitas, Señor. Nos das, Señor, todo lo que necesitamos para poder servirte lo mejor posible, Dios mío. Señor, gracias en esta tarde, Dios mío, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor. Dios mío, y te damos gracias, Señor, porque tú un día, Señor, no tuviste en cuenta mi vida, Señor, ni mis circunstancias, Señor. Señor, y me llamaste a tu obra, Señor, a poder servirte, Señor. Dios mío, Señor, tú me capacitaste, Señor. Me diste, Señor, una nueva vida, una familia, Señor. Dios mío, cuando no había ninguna esperanza a mi alrededor, Señor. Gracias por ello, Señor. Cuando el mundo, Señor, me rechazó, Señor, tú tendiste tu mano, Señor, y me recogiste, Señor. Y me diste vida y vida en abundancia, Señor. Y me diste todo lo que el mundo me había rechazado, Dios mío, tú me lo diste, Señor. Por eso, Señor, te estoy agradecido en este día, Señor. Y te pido que me sigas dando fuerzas para seguir sirviéndote, Señor. Para seguir, Dios mío, batallando la buena batalla, Dios mío, Señor. Para seguir, Señor, trabajando para tu gloria y honra, Señor.
Y no es por mi mérito, ni por lo que yo soy, ni mucho menos, Señor, es por tu pura gracia, Dios mío, que has tenido conmigo, Señor, y con mis hermanos, Señor Jesús. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú eres digno de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.